Hola chicos, yo soy Kamui y en esta ocasión les traigo un video un poquito diferente, porque es el especial de Halloween. Les quise traer esta como pequeña compilación de leyendas de la zona por donde vivo. Es de un libro que me encontré desde el año pasado, que andaba buscando cuando hacía lives y que de que, ay no, sí, les voy a contar leyendas o historias de terror, pero pues nomás nunca se hizo. Entonces dije, estaría bien de que dejárselos en el canal. Entonces pues a eso voy. Son varias leyendas y pues espero que les guste. Antes de empezar, no son todas las leyendas del libro, escogí algunas que fueron las que más me gustaron y pues son las que les quiero relatar. Esta sería la primera historia, se llama Ángel de Bondad. Por muy modernos que sean, los hospitales nunca han sido lugares agradables, y menos aún en años pasados en que su arquitectura parecía diseñada por el argumentista de alguna película de horror. Así era, más o menos, el Hospital General de Torreón durante los años 30, década de optimismo en que se realizó el reparo de tierras y no había presas para contener al caudaloso Nilo lagunero, que enriquecía con sus aguas y su limo las miles de hectáreas de donde brotaba el codiciado oro blanco. Ese viejo hospital, ubicado donde actualmente se encuentra el Hospital Universitario, tenía una arquitectura austera. Contaba con 2 salas de cuartos, una en el lado oriente y la otra en el poniente. Al fondo estaban las recámaras de las abnegadas enfermeras, que eran empíricas, pues no había escuela de enfermería. Los médicos eran hombres de verdadera vocación que no tenían su horario de oficina. En el ala poniente se instalaban los enfermos de cirugía, ginecología y medicina interna. La oriente estaba destinada a los enfermos contagiosos, sección conocida como ala de los tuberculosos, o, como despectivamente se les llamaba, tísicos. El hospital tenía, como siempre, muchas carencias. Las camas eran viejas, igual que las sábanas percudidas de tanto uso. Los jabones no quitaban por completo la sangre o las manchas de los desechos propios de algunos enfermos, puesto que no había detergente en ese tiempo. Varios testigos cuentan que había una monja menudita de cuerpo, de caminar suave, que más que caminar parecía deslizarse sobre el piso. Cuando las enfermeras del relevo nocturno dormitaban, la presencia de la monjita era un callado reproche por no respetar su vigilia. Hubo ocasiones en que alguna enfermera tardaba en ir a administrar el medicamento a su paciente y cuando llegaba con le decía que ya la madrecita se lo había dado. Las enfermeras se preguntaban a qué hora o qué monja había sido. Cuando alguien intentaba seguirla para hablar con ella, desaparecía misteriosamente. Cuando cualquier enfermera tenía problemas con algún enfermo, la monja le aconsejaba, y cuando la enfermera se volvió para agradecer el atinado consejo, la monja había desaparecido. Cabe señalar que nadie nunca le vio el rostro. Así nació la leyenda de la monja del Hospital Civil, negada por muchos, creída por otros y temida por algunos otros. ¿Quién era aquel ángel de bondad? Nadie supo o pudo constatar nada. Las religiosas aseguraban que ninguna de ellas hacía ronda nocturna. ¿Existió o no la monja del hospital? Nadie puede asegurarlo. Lo único que puedo decir es que una monja de albo hábito aún es vista en pleno 1995, recorriendo todos los rincones del hospital universitario, que antes fuese el hospital civil. Tal vez usted la haya visto y tal vez hasta haya sido atendido por ella. Ahí les da otra historia. Esta se llama La iglesia y las 12 campanadas. Esta leyenda aún se escucha entre los pobladores del ejido Campana, municipio de Tlahualilo, Durango. Todo comenzó en 1957 y según cuentan los lugareños, en ese tiempo gobernaba el diablo. Un extraño fenómeno sucedía. Todas las noches a las 12 se escuchaban 12 campanadas. Los habitantes del ejido salían asustados y curiosos, puesto que no tenían campanario. Sin embargo, las campanadas podían escucharse claramente provenientes del cerro cercano. Aquello tenía intrigados y asustados a los vecinos, pues todos los días en punto de las 12 volvían a percibirse una tras otra las campanadas. En una ocasión, un hombre de 42 años, José Albino, no podía conciliar el sueño. Esa noche, la 12ª campanada sonó especialmente estruendosa, por lo que la gente comenzó a salir de su casa. José Albino fue el primero en advertir una hermosa cruz de piedra en la cima del cerro, que todos los lugareños admiraron absortos durante el resto de la noche. Casi al amanecer regresaron a sus casas, excepto José Albino, que seguía contemplando la cruz como si estuviese hipnotizado. Una fuerza interior le hizo subir al cerro, pero al llegar a la cruz un fuerte viento se desató levantando remolinos de tierra y papeles. Uno de esos papeles cayó a los pies de José Albino, quien sin darle importancia continuó arrobando en la contemplación de la cruz hasta que otra ráfaga levantó el papel y lo dejó frente a él. Al tomar el papel, un miedo intenso le invadió y salió corriendo, pero escuchó una voz que le decía, «Léelo». Aquella voz sonaba potente. José Albino levantó el papel con mano trémula y leyó. Al terminar, una nueva ráfaga de viento lo arrebató de sus manos.
Con paso cansino y el rostro demudado, José Albino regresó al poblado. Una señora quedó sorprendida al observar aquella expresión rara en la faz de José Albino. «Dígales a todos que quiero hablar con ellos, que vengan, es muy importante lo que tengo que comunicarles», dijo José Albino con voz grave. La mujer, asustada por su semblante, fue casa por casa. Al poco tiempo todos estaban reunidos frente a él. «Esas 12 campanadas», comenzó diciendo José Albino, «se escuchan como una señal para decirnos que en la cima hay una iglesia encantada, que es muy grande y está llena de valiosos objetos en oro y piedras preciosas. En 1956, unos indios hechiceros, haciendo uso de sus artes mágicas, encantaron la iglesia y nadie puede verla, pero allí está. Sé cómo terminar con el encantamiento. Es necesario que una parturienta dé a luz a su primogénita en el cerro, en punto de las 12 de la noche, pero primero hay que encontrar la puerta». José Albino se quedó callado, con el rostro pálido. Se le veía sumamente fatigado. Los vecinos del lugar lo cargaron para llevarlo al médico. Sin embargo, en el camino murió. Esa noche lo velaron y al día siguiente fue sepultado en el panteón del ejido de Campana. Este suceso aún sigue fresco en la memoria de quienes fueron testigos. Las campanadas dejaron de escucharse y hasta la fecha no ha habido mujer alguna que se haya animado a dar a luz en la cima del cerro a medianoche. Esta es otra historia que se llama La Cubana. Una epidemia de viruela negra atacó al país allá por 1906. Fue tan espantosa que muchos de los enfermos, al ser considerados desahuciados, aún vivos fueron llevados al sepulcro debido a la inminencia de su muerte. En aquella época existían varias cantinas y burdeles por el rumbo del Mercado Alianza. En uno de ellos trabajaba una mujer muy guapa a la que apodaban la Cubana, quien era muy solicitada por los hombres. Como la muerte no hace distinción de personas, aquella bella mujer fue atacada por el azote de la viruela negra. Había sido admirada y solicitada por los hombres, pero entonces fue lástima y repudio lo sentido hacia ella al saberla atacada del terrible mal. La clientela sabía que la Cubana tenía su cuarto dentro del mismo burdel. Por temor al contagio, los varones dejaron de asistir y la dueña del antro, viendo considerablemente disminuida la asistencia, optó por sepultar a la enferma aun cuando todavía estaba viva. Contrató a algunos hombres sin escrúpulos para fabricar un cajón que hiciera las veces de ataúd. Colocaron a la Cubana, quien a pesar de su mal se resistió con las escasas fuerzas que le quedaban. Aquellos hombres desalmados cumplieron su cometido y fue sepultada estando con vida. Este suceso no pasó inadvertido. Pronto toda la ciudad comentaba el caso, ya que la Cubana no era ninguna desconocida, especialmente entre el sexo masculino. Pasó el tiempo y la bruma del olvido fue borrando el recuerdo de la hermosa mujer. Cerca del Mercado Alianza había una cantina llamada La Feria. En sus afueras estaba un sitio de coches de las ya olvidadas Calandrias. Se acercó al cochero una dama vestida de negro con el rostro cubierto por un velo del mismo color, solicitando ser llevada al panteón municipal. Al llegar, la misteriosa mujer preguntó por el precio del viaje. Temeroso de que algo pudiera pasarle a la dama en aquel lugar, el cochero se ofreció a esperarla para su regreso. «No me espere, aquí vivo», dijo ella en respuesta al ofrecimiento del cochero, quien creyó estar escuchando una broma e insistió en esperarla, pues el lugar era peligroso. «Aquí vivo», dijo nuevamente la mujer, que a su vez le preguntó, «¿acaso no me conoce?». El cochero negó, además no podía verle el rostro. La dama levantó lentamente el velo negro que lo cubría y el cochero, al verla, quedó atónito reconociendo el rostro de la cubana. El hombre perdió el conocimiento y así permaneció durante mucho rato. Las luces de los faroles del vehículo fueron divisadas por el panteonero, que, intrigado por los largos minutos de permanencia inmóvil, decidió averiguar la causa del hecho. Encontró desmayado al encargado del coche y de inmediato se aplicó a reanimarlo. Cuando recobró el conocimiento, aún mostraba en la cara la expresión de terror. Con voz temblorosa le contó al panteonero lo sucedido. El resto de la noche el cochero fue huésped del panteonero. En la mañana, viendo al sepulturero que aquel hombre no se recuperaba de la fuerte impresión, decidió llevarlo a la presidencia municipal, entonces ubicada por la avenida Morelos. El protagonista contó lo sucedido y mostró el billete con que aquella misteriosa mujer le había pagado. Este acontecimiento fue conocido en toda la ciudad y el billete quedó expuesto a la entrada de la presidencia, lo que provocó una gran cantidad de curiosos desfilando para ver el dinero con el que había pagado al fantasma de la cubana. Esta historia se llama La Dama de la Medianoche. Cuentan los noctámbulos gómez-palatinos que durante las noches de luna sobre las vías del ferrocarril, en el tramo comprendido entre las avenidas Zaragoza y Vergel, se aparece una bella mujer vestida con vaporoso camisón blanco y un velo de gasa. Su atractivo se ve acentuado por una cabellera rubia que ondea el aire en suaves movimientos. Alta y flotando lentamente, surge de entre los furgones y va tras quienes a altas horas de la noche transitan por allí.
No es una persecución con intento de alcanzar, sino un cauteloso seguimiento que algunas veces le hace emparejarse con el trasnochador. Algunos que han vivido esa experiencia cuentan haberse animado a mirar de reojo, pero no la fealdad del espectro, más bien el miedo, los ha hecho correr desaforados cuando a señas les ha pedido estar más cerca. Chema, joven estudiante de preparatoria con casa en el fraccionamiento del Bosque, regresaba de dejar a su novia domiciliada en el campestre. Por tanto, tuvo necesidad de cruzar las vías férreas cerca de las 2 de la mañana. Afirma que al cruzar la última fila de vagones, de la nada surgió aquella hermosa mujer detrás de él. Volvió Chema la cara y al verla, su primera impresión fue de gran halago, pues que a esa hora anduviera sobre él semejante belleza le hizo sentir afortunado. Aminoró el paso para dejarse alcanzar, pero eso no sucedió. Nuevamente volteó y ahí seguía la bella dama, cuando Chema se percató de que flotaba y le hacía señas llamándolo. Aquella visión heló la sangre de Chema, dio media vuelta y salió disparado por encima de una cuadra, la cual le pareció la más larga de todo Gómez. Creyendo haberse distanciado lo suficiente, volvió a mirar atrás, pero el hermoso fantasma ya no estaba. Los vecinos del lugar aseguraron la existencia del fantasma. El propietario de una tortillería cercana comentaba que tantas veces de haber visto tal aparición ya no le inspiraba miedo alguno. Pero, ¿quién es esa dama? Algunos con suficiente edad para recordar hechos lejanos en el tiempo cuentan que fue la esposa de un árabe avecindado por la avenida Madero. Era un hombre sumamente celoso y frecuentemente le pegaba a su esposa por suponer que lo engañaba. En una ocasión la mujer no estuvo dispuesta a soportar más golpes y cuando su marido comenzó a tundirla, ella salió de la casa corriendo rumbo a la estación del tren. El celoso marido le dio alcance y allí mismo la mató de la golpiza. Usted, lector, ¿duda de la aparición? Cruce las vías a la altura de las calles mencionadas. Hágalo después de las 11 de la noche y después me platica. Esta sería la última historia del día de hoy. Espero que les guste. Ahí va. Se llama El Curro de San Miguel. Las leyendas son originadas por sucesos extraordinarios, algunos creación de mentes fantasiosas que dan por verdadera la narración. Sin embargo, otras han sido contadas por los propios protagonistas, quienes sufrieron un impacto emocional que, incluso, les ha cambiado su vida. Tales son los casos que vamos a conocer. Hubo un invierno especialmente crudo para los habitantes del ejido San Miguel, pues no tienen barrera natural alguna que les proteja de los helados vientos. La mayoría de la gente, para calentar el cuerpo por dentro, da grandes sorbos al fuego líquido del sotol. Esa noche de enero fue como cualquier otra en que se reúnen los amigos a charlar, acuclillados en torno a un litro del ignio elixir. Cuando dieron fin a la botella se despidieron y cada quien se fue para su casa. Rito, uno de los contertulios, había bebido poco. Iba tranquilamente a su domicilio cuando vio salir del despepite a un individuo que poco después se emparejó con él sin dirigirle una palabra. Rito lo miró sin poder verle la cara, pero sí vio el elegante atuendo negro del que su camisa blanca resaltaba entre la oscuridad nocturna. —¿Qué hubo, compadre? —saludó amistoso Rito sin obtener respuesta. Incluso el acompañante volteó su cara para no ser visto. Siguieron caminando juntos en silencio mientras Rito fue sintiendo cada vez más miedo. Quiso disimularlo y encendió un cigarro, ofreciéndole uno al misterioso acompañante. Con ese pretexto acercó la luz del cerillo, pero no distinguió sino sombras en el rostro. Lo que primero fue nerviosismo se convirtió en terror. Rito aceleró el paso y el extraño convidado se le mantuvo a un lado. Cuando llegó a unos pasos de su casa, Rito se armó de valor, se paró y enfrentó al recóndito ser. —Ultimadamente, ¿por qué me sigues? Ya me tienes harto. Dime qué hijos quieres. Y terminando la frase, le tiró un golpe que con increíble rapidez detuvo a aquel hombre, tomando a Rito de la mano con tal fuerza que le causó una herida y una profusa hemorragia. Rito se zafó y lleno de ira le gritó: —¡Ahora verás, hijo de la! Entró apresuradamente a la casa buscando su alfanje. Con el alboroto, sus padres despertaron, preguntándole la causa de aquello. Rito a grandes rasgos les platicó, pero ellos le impidieron que saliera. Fue la mamá quien salió a investigar sobre el siniestro personaje, pero al abrir la puerta solo vio un enorme perro negro que, mientras permanecía sentado, mostraba unos ojos muy grandes y rojos como lumbre y unos colmillos enormes dentro del hocico babeante. La señora quedó inmóvil, el perro se incorporó y se alejó dando horribles aullidos, dejando además un fuerte olor a azufrado. Por su parte, Rito ya no ingiere alcohol ni llega tarde a casa. Pero no fue el único caso. Un señor al que todos conocen como Pacharelas regresaba de regar su parcela. No había bebido, cuando a medianoche vio salir del despepite al mismo tipo elegante. Al igual que Rito, fue seguido durante un buen trecho. Pacharelas quiso entablar plática, pero fueron inútiles sus intentos, cosa que le molestó bastante. Entonces decidió hacerle pleito. Tiró varios golpes al acompañante, pero parecía que el brazo sencillamente pasara por su cuerpo, como si éste no existiera.
Sin embargo, aquel ente sí lastimó mucho a Pacharelas, quien llegó a su casa todo revolcado, golpeado y con rasguños raros en la cara. Su familia no creyó la versión, a pesar de tener Pacharelas el pavor reflejado en el rostro. Logró convencer a su esposa y a uno de sus hijos para que lo acompañaran a donde había sido golpeado. Dirigieron la luz de una linterna al suelo, encontrando huellas de un ave gigante y otras como las de un burro. ¡Es el diablo!, gritaron, y pusieron tierra de por medio. Hay quienes aseguran haberlo visto bajar del último autobús que llega de Torreón a San Miguel, y lo ven dirigirse silencioso rumbo al Despepite. También aseguran haber mirado las huellas que deja a su paso, una como de un gallo enorme y la otra como la de un burro. Y bueno, estas son todas las historias que tengo por el día de hoy. Si les gustó, pues dejen un like, suscríbanse al canal, déjenme comentarios si quieren de que escuchar alguna otra. Y si les interesa este libro, les voy a dejar el nombre en la descripción. ¡Hasta luego!